Baruch Hashem. Bueno, agradecemos y bendecimos el nombre del Eterno por esta oportunidad que Él nos da de seguir estudiando su bendita Torá, su bendita palabra. Estamos estudiando Brit Hadashah como todos los días martes. Ustedes van en cierto avance con el Moré Mijael, un cierto respecto de Yesodot, de los fundamentos del Emuná, que están ahí en la carta de Hebreos. Y nosotros, intermitentemente, hemos ido estudiando las mitzvot, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hemos visto 3 mitzvot, 3 mandamientos de carácter positivo. No sé si lo recuerdan, las mitzvot que hemos visto. ¿Tienen memoria? La primera que vimos. La primera que vimos fue la mitzvah de creer en Hashem, Emunat Hashem, ¿se acuerdan? Luego vimos la mitzvah de la unidad de Hashem, la unicidad de Dios. Esa fue la segunda. Hemos visto 2 mitzvot. Emunat Hashem, creer en Hashem, y Hut Hashem, la unicidad de Dios, ¿no es cierto? Y ahí hablamos un poco acerca de, salieron temas así como polémicos, un poco estos temas que siempre se cuestionan, ¿no es cierto?, las personas, ¿no es cierto?, en qué condiciones está el Mashiach respecto de esta unicidad, ¿no es cierto?, cosas que son interesantes en realidad tocar. Y vimos estas mitzvot, estos mandamientos, los estamos analizando desde el punto de vista del Brit Hadashah. O sea, nuestro estudio es del Brit Hadashah, pero tomamos los mandamientos e intentamos alumbrar los mandamientos con la filosofía, con la idea del Brit Hadashah. Eso es lo que estamos intentando hacer, estamos trabajando en eso. No es tan fácil hacer las conexiones, pero si uno se da el trabajo, encuentra las conexiones ahí en el Brit Hadashah y se saca mucho musar, mucha enseñanza moral y ética del Brit Hadashah respecto de la ordenanza misma, que sería el mandamiento. Yo estoy un poquito así como complicado, llevo 2 semanas así que de la garganta. Voy a intentar hablar más despacito y no me voy a poner a predicar ni a gritar, ¿ok? En cualquier momento se me da la locura y me levanto y me pongo a predicar, pero me voy a retener. Voy a retener ese ser pentecostal que hay en mí, ¿no es cierto? Y voy a transformarme en un bautista. Vamos a estudiar la tercera mitzvah, según el orden del Rambam, y esta mitzvah es la mitzvah que se llama, la pueden anotar, Ahavat Hashem. Ahavat Hashem. ¿Qué significa Ahavat Hashem? Significa amar a Dios. Es la mitzvah número 3, según el orden que le da el Rambam a los 613 preceptos. En el Sefer Ahinuch es la mitzvah número 417. La idea es que como vayamos hablando y mencionando cosas que ya mencionamos, yo no las vuelvo a mencionar, pero igual voy a preguntar por si es que se las aprendieron. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que es el Sefer Ahinuch? Eso lo tocamos, ¿no? Ok. El Sefer Ahinuch, el libro de la enseñanza, sería esa la traducción, es un libro muy famoso en el judaísmo, cuya misión es explicar los 613 preceptos de la Torá. ¿Ok? Entonces, decimos que el Rambam, que es un sabio del judaísmo, ordenó los preceptos de acuerdo a su estudio, y es ese orden el que estamos siguiendo. Esos preceptos van a aparecer en un sentido más bien temático,
El Rambam los ordenó por temas. Pero el Sefer Ajinuj los ordena respecto de su aparición en la Torá. Por ejemplo, tenemos que el primer mandamiento que aparece en la Torá, que corresponde a los 613 preceptos de la Torá, el primer mandamiento es el mandamiento de Pru'urvú, que está en el capítulo 1 del libro de Génesis, que dice que debemos fructificar y multiplicarnos. ¿Ok? Entonces, ese es el primer mandamiento en aparición. Y el Sefer Ajinuj va analizando todos estos preceptos, de acuerdo van apareciendo en la Torá. Dijimos que en el Sefer Bereshit, en el libro de Bereshit, hay 3 preceptos que están incluidos o que forman parte de esta contabilidad de 613 preceptos. ¿Cuáles son esos 3 preceptos? Ya dije uno, Prurvu, luego hay 2 más, que están en el Sefer Bereshit. La Milá. La circuncisión, muy bien. Y por último, este último lo estudiamos en las parashot anteriores, creo que hace 2 o 3 parashot lo estudiamos. 3 parashot, por lo menos. Es el mandamiento del Git Anashé, que los hijos de Israel no comen el nervio ciático. ¿Se acuerdan? Entonces ahí tenemos 3 preceptos. Anótenlos. La idea es que todas estas cosas que vamos hablando, ¿qué es el Sefer Ajinuj? ¿Cuáles son los 3 preceptos que están en el Sefer Bereshit? Hay un debate, un comentario, un pequeño intercambio de opinión entre los rabinos en el Talmud respecto de cómo debió haber comenzado la Torá. Hay quien dice que la Torá debió haber comenzado a partir del capítulo 12 del libro de Shemot. O sea que lo que nosotros llamamos Torá, propiamente tal, que es un libro que tiene mandamientos, que tiene preceptos. Shalom, Pastor Vladimir, bienvenido. Lo que nosotros llamamos Torá, propiamente tal, hay quien dice en la Gemara, debió haber comenzado en Éxodo capítulo 12, por el precepto que dice, este será para ustedes el principio de los meses. ¿Por qué? Porque ese es el primer precepto que recibe Israel como nación, como pueblo. Entonces, la discusión está en que la Torá debió haber comenzado ahí, porque la Torá es para Israel, y los preceptos son para Israel. Entonces, no había necesidad, según la discusión, de haber comenzado la Torá con el relato de la creación, por ejemplo, y con todo el Sefer Bereshit. No es que no debió haberse escrito, sino que debió haberse escrito como un libro aparte, sugieren los comentaristas y los que discuten en la Gemara este asunto. ¿Por qué? Porque vemos que la Torá en realidad es un compendio de leyes, de preceptos y de mandamientos. ¿Ok? Entonces, por eso es que el Sefer Bereshit contiene solamente 3 preceptos. Y el Sefer Ajinuj entonces se va a encargar de explicar los preceptos de acuerdo a su aparición en la Torá. Y este mandamiento, que es el mandamiento de amar a Hashem, Ahavat Hashem, es la mitzvah número 3 según la contabilidad del Rambam. Les tengo una buena noticia. Les voy a mandar estos apuntes, los tengo listos. Los tres shiurim los tengo escritos. Se los voy a mandar para que ustedes los tengan ahí, ¿ok? Y luego ya yo voy escribiendo el siguiente y también se los voy mandando, pero se los mando después que lo haga, no antes, porque si no, no hay gracia, ¿no es cierto? ¿Cómo lo van a leer antes que lo dé? No se me pongan pillo, por favor. ¿Ok? Entonces, este es
mandamiento número 3, según el orden del Rambam, pero según el Sefer Ajinuj, es la mitzvah número 417, según el Sefer Ajinuj, en cuanto a aparición. ¿Por qué? Porque esta mitzvah aparece como tal en el libro de Deuteronomio, en el Sefer Devarim, en el capítulo 6, en el versículo 5. ¿Qué dice ahí? Dice así: y amarás a Hashem, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el precepto. Ese es el precepto de amar a Hashem. ¿Ok? Ahora, ¿cómo aterrizamos este precepto? ¿Cómo lo estudiamos a la luz del Brit Hadashah? Yo les voy a leer ahora qué es lo que dice el Rambam de cómo uno debiese entender este precepto, cómo uno debiese aplicarlo. Todos los que estamos aquí amamos a Hashem. Lo amamos profundamente, ¿no es cierto? A Hashem en nuestra vida. Pero tenemos que aterrizar eso, ¿no es cierto? Eso hay que llevarlo a la práctica, hay que bajarlo. Porque puede estar muy disparado, muy en el nivel de las emociones, y de pronto nos puede sacar de la práctica de la mitzvah propiamente tal. Fíjense que el Rambam dice algo que es muy interesante y que se cumple solamente con el pensamiento, con la capacidad de pensar. O sea, esta mitzvah la vamos a cumplir con el pensamiento. Hay mandamientos que se cumplen de manera interna y hay otros mandamientos que tienen un carácter externo. Díganme ustedes un mandamiento que tenga un carácter externo, que sea de por fuera. ¿No? Externo. Sí, por favor. Saludos, hermano. Lo que Shalom. pasa es que me viene a la mente lo que dijo el Mashiach en Juan 5, ¿Ya? cuando habla de la vida verdadera, de si me amáis, guardad mis mandamientos. Por Entonces, supuesto. ya que el Mashiach obliga a que lo que está dentro salga a flote y se ve. Amén, amén. Pero la pregunta, la respuesta pero la respuesta a la pregunta que hice, ¿conocen algún mandamiento que sea externo? Que se haga, pero que se haga por fuera, que no es necesario, o sea, que hay que manifestarlo externamente. Ahí dijo el hermano Héctor. Los tzitzit, perfecto, aquí están. Los tzitzit, ¿no es cierto? Esto es un precepto y lo hacemos por fuera. Ahora, obviamente está conectado con el corazón, porque fíjense que el precepto es para que los veas y te acuerdes y cumplas los preceptos de Hashem tu Dios y no te desvíes, dice, y no te corrompas, no se corrompan tus ojos, lo cual ya tiene un carácter interno. Entonces, es como pedagógico, fíjense. Hashem te dice que los tienes que mirar, esto es pedagógico, tú los ves, te acuerdas, y al hacer ese ejercicio, eso tiene un impacto interno. El impacto interno es que el corazón no se desvía. ¿Ah? Es como cuando nos mandan a comprar a nosotros al supermercado, ¿no es cierto? Y la esposa nos pone un cordelito para que no se nos olvide, o cuando fuimos al trabajo nos pone algo, ¿no es cierto? Una señal para que no se nos olvide que tenemos que pasar a comprar. Fíjense lo que dice el Rambam respecto de este precepto de amar a Hashem. Este es el precepto con el cual se nos ordenó su amor exaltado sea, o sea, amarlo. Que meditemos y contemplemos acerca de sus preceptos. O sea, aquí hay una acción. La acción para amar a Hashem es meditar, es contemplar sus preceptos. Contemplarla significa una observancia de la mente, ¿no es cierto?, que es más detallada, que es más profunda. Contemplar sus preceptos, ordenanzas y obras, a fin que lo comprendamos, es decir, ¿cuál va a ser el producto de contemplar los preceptos? ¿Cuál va a ser el producto de meditar en los preceptos?
Vamos a ver si podemos terminar esta clase. Voy a tomar un poquito de jugo, permiso. Bien. ¿Cuál va a ser entonces el objetivo de contemplar y de meditar sus preceptos? Que al contemplarlos disfrutemos con la comprensión de Él. O sea, por medio de esta contemplación de los preceptos, disfrutamos de Hashem. Podemos comprenderlo a Él, cómo Él se mueve, cómo Él se maneja, y eso ¿qué es lo que provoca en el corazón del ser humano? Provoca amor. Fíjense, qué bonito. Uno piensa que amor por Dios es algo emocional, ¿no es cierto? Es como, no sé, nosotros íbamos a la iglesia cristiana y cantábamos canciones, y todo eso producía una conexión con el Santo Bendito. Había una especie de contemplación, pero era más bien emocional, ¿no es cierto? Pero fíjese que mucho de eso no producía un fruto en el sentido de que el amor por Dios creciera. Puede ser que sí emocionalmente, desde un punto de vista emocional, pero ¿qué era lo que realmente producía amor por Dios en nosotros? Cuando el intelecto, porque aquí está la clave, el intelecto medita y contempla. Con los ojos del intelecto podemos contemplar y meditar en lo que Hashem pide que hagamos o en lo que Él hace. Eso nos enamora de Él. O sea, es un acto intelectual. Por eso se nos ordena tanto estudiar Torah. Porque por medio del estudio, que es una acción intelectual, el corazón puede asentarse en la verdad que da fruto el amor a Dios. ¿Ok? ¿Se va entendiendo, no? ¿Se va entendiendo? ¿Me dicen así? Sí, ok. Dice el Sifri, puesto que fue dicho, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo sé yo cómo he de amar al omnipresente? Para enseñármelo fue dicho lo siguiente, y serán las palabras estas, o sea, las palabras de la Torá, estas palabras que yo te ordeno hoy, serán sobre tu corazón. O sea, ¿cómo logro amar a Hashem? Cuando logro que a través del ejercicio intelectual, las palabras de la Torá se posen en mi interior, en mi corazón. Pero eso es un ejercicio intelectual. Y no por ser intelectual, no es menos espiritual. Nosotros tenemos la tendencia a confundir y a creer que lo intelectual no es espiritual. Pero es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la ley, como dice Rab Shaul, el apóstol Pablo, me gustó hoy día, entre paréntesis, no sabía que algunos hermanos al apóstol Pablo lo llaman el Rashta. Y decía, ¿por qué lo cuando fuimos a Cuba, ahí estaba el hermano Mario, hermano Raciel, y me decía, hermano Abraham, porque el Rashta dice, y yo no sabía quién era el Rashta, yo no le preguntaba, porque yo dije, a lo mejor el Rashta es un rabino, ¿no es cierto?, que yo no he leído. ¿Cómo voy a quedar de ignorante preguntándole quién es el Rashta? Entonces después me di cuenta que en realidad el Rashta, como lo llaman algunos hermanos, es el rabino Shaul de Tarso. Rashta. ¿Ah? Está bueno, ¿no es cierto? El Rashta. Ok. Bien. El apóstol Pablo dice que la ley es espiritual.
Ahora lo vamos a llamar así, hermano. Ahora Sí, lo vamos a llamar así, el Rashta. ¿Está bien, ah? ya más común ahora entre nosotros. Sí, el Rashta. Bien. El apóstol Pablo dice que la ley es espiritual. Dice, a la verdad la ley es espiritual, más yo soy carnal vendido al pecado. O sea, la ley en sí misma es espiritual y eso quiere decir que el acto de estudiar la Torá, por más que sea un acto académico e incluso intelectual, siempre tendrá un propósito o una consecuencia espiritual. Entonces, por eso fue dicho, y serán las palabras estas, es decir, las palabras de esta Torá, que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Y dice luego, pues de ello conoces tú a quien dijo, y con su palabra surgió el mundo. Es decir, por medio de la palabra tú conoces al Creador. ¿Cuál palabra? El estudio de la palabra de la Torá. Eso provoca un apego al Creador que viene a través del discernimiento intelectual y eso provoca un amor genuino por Hashem. Entonces, la contemplación, la meditación de los preceptos, esto es súper interesante, hay que comérselo despacito. Uno lo lee y pareciera que fuera muy simple lo que está diciendo el Rambam. Pero cada palabra, cada cosa que está citando aquí es muy interesante. Cómo yo provoco que mi amor por Hashem crezca. ¿Ok? Paréntesis, para hacerlo un poquito más dinámico. Sigo después con el Rambam. ¿Quién fue en la Torá el ejemplo del amor por Hashem? O sea, si yo puedo decir, si yo pudiese tomar a un personaje de la Torá y decir, este es el personaje que más amó a Hashem en la Torá, porque la Torá da testimonio de que lo amó. Por eso. ¿Cuál sería? En la Torá, en los 5 libros, en el Humash. ¿Quién dijo por ahí? Abraham. Abraham, muy bien. La Torá da testimonio de Abraham. Dice que Abraham era su amigo, ¿no es cierto? Amigo era de Hashem. Pero la palabra ahí en hebreo está relacionada con la palabra amor. Es decir, Abraham me amaba. Eso es lo que dice la Torá. Abraham me ama. Hashem está dando testimonio de que hay un hombre que lo ama. O sea, podemos decir, David lo amó 98%. No sé, Saúl lo amó 90%. Moisés 98,5%. Abraham lo amó 100%. No sé si estoy intentando como graficarlo en número para más o menos entenderlo. Pero ¿cómo logró Abraham desarrollar su amor por Hashem? Fíjense que Abraham tuvo esta cualidad. Lo vamos a ver en el desarrollo del estudio. Abraham tuvo la cualidad de contemplar. ¿Qué fue lo que le dijo a Hashem? Ven, sale, ¿no es cierto? Cuenta las estrellas, ve si las puedes contar. Abraham tenía la capacidad de relacionarse con la creación, y eso es lo que el Rambam nos está intentando explicar, que el amor por Dios crece en la medida de que uno es capaz de contemplar a Hashem. Fíjense que esto es un ejercicio intelectual, pero es un ejercicio que hay que hacer. ¿Ya? Nosotros podemos pasarnos la vida creyendo que amamos a Dios, pero no hacemos este ejercicio porque es un ejercicio de la mente, del corazón, del estudio, de la meditación, y eso provoca que la persona se incremente en el amor por Hashem. Si nosotros vivimos una vida así planita, 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 luego no podemos hacer cosas, grandes retos, que demande de nosotros la Torá, porque siempre estamos en un nivel muy abajo, un nivel muy plano.
Pero si estamos practicando esto de la devoción, de la meditación, de la reflexión, de la contemplación, si esto es una cuestión constante, luego cuando la vida nos demande grandes retos, los vamos a hacer y a realizar por amor a Hashem. No nos vamos a quedar en el camino. Es por eso que es tan importante desarrollar este amor por él. Ok. Yo sé que es un poco filosófico lo que estoy diciendo, pero quiero que intenten tomarlo y entenderlo de la manera más práctica posible. Es filosófico, pero es práctico a la vez. ¿Ok? Te hemos explicado, pues, dice el Rambam, que con la contemplación llegarás a la comprensión. Se encontrará en ti el goce. Fíjense, con la contemplación llegarás a la comprensión. Se encontrará en ti luego de esto el goce, la alegría, y sobrevendrá sobre ti inexorablemente, dice, el amor. Solo por contemplar. El Rambam dice que incluso uno puede amar a Hashem por contemplar la creación. Tú puedes ver las estrellas, ustedes ahí en Coro que tienen unos paisajes tremendos, de hermosos, ¿no es cierto? Salir a ver eso y hablar con Hashem ahí en medio de la naturaleza. Maracaibo yo creo que también debe ser hermoso, ¿no es cierto? Paisajes preciosos. Acá nosotros tenemos el sur de Chile, que es una maravilla, es un verdadero Edén el sur de Chile. Precioso, precioso. Y cuando uno va a esos lugares, uno se conecta con el Creador. ¿Y sabe cuál es el resultado? Uno dice, ¿cómo Él pudo hacer todo esto? ¿Cómo tanto amor? ¿No es cierto? ¿Cómo prepararle al hombre una casa, una habitación tan linda, tan hermosa? Y empieza el hombre y la persona a crecer en amor por él. Entonces luego si Hashem te pide que le des algo, tú se lo das porque lo amas profundamente. ¿Y es porque no estás viviendo una vida plana, sino que estás viviendo ya una vida que está conectada con ese amor? Ahora, si usted le pide a una persona que Hashem le pide a una persona que le dé algo y esa persona tiene una vida plana, ¿no es cierto? Lo único que le preocupan son otras cosas, es imposible que esa persona le entregue a Hashem algo. Entonces fíjense que el amor por Hashem es la fuente de los mandamientos, es la base de los mandamientos. Porque hay cosas que nosotros no hacemos por temor, ¿no es cierto? O sea, hay preceptos que nosotros no violamos por temor, y eso está bien. Pero hay un nivel mayor de observancia. Cuando nosotros no hacemos los preceptos, cuando nosotros no violamos los preceptos o hacemos los preceptos, dependiendo de cuál sean, positivos o negativos, cuando funcionamos de acuerdo al amor que tenemos por Hashem. O sea, no violamos el Shabbat porque si lo violo me va a ir mal en la semana, no me van a salir bien las cosas, no me va a salir un negocio, va a caer sobre mí una maldición. Eso es eso es cumplir la Torá desde el punto de vista del temor, No hago cosas indebidas porque si no Dios me va a castigar. Eso es para un niño. Fíjense que de la edad del 1 hasta los 10 años, ¿qué es lo que hace el padre con el niño? El padre le enseña a temerlo. Desarrolla en el niño la capacidad de temer. ¿Qué es lo que hace el padre desde los 10, 11 años hacia arriba? Desarrolla en el niño y en el adolescente la capacidad de amarlo, amar a su padre. Ya no se entiende con él con la correa esa que dice el rap, que dice sonríe, Jesús te ama. ¿Cierto? Ese cinturón que dice sonríe, Jesús te ama. Ese cinturón se usa hasta los 10 años, yo creo que incluso menos, ¿cierto? Si es que se usa. Ahí uno da temor, o sea, le impone la autoridad al hijo. Le hace entender a él quién es el que manda. Pero de ahí en adelante, desde los 10 años hacia arriba, el padre actúa con el hijo ya revelándole el amor,
la enseñanza, la profundidad de las cosas, lo toma de otra manera, lo aborda de otra manera. Entonces, temer a Dios es bueno. Relacionarse con Él en base al temor es muy bueno. Pero tiene que llegar el punto en que nos relacionemos con Él por medio del amor. O sea, es impensable que yo voy a violar Shabbat, no porque yo lo tema, porque me va a llegar, sino que es imposible porque yo lo amo. Yo lo amo profundamente y mi anhelo es estar con Él, cumplir sus preceptos. Dice el Rambam, allá en Coro ¿quieren comentar algo? Sí, por favor, mientras yo... Sí, hermano, quería comentar algo. Sabe que Rab Shaul habla de que nuestros padres estuvieron por el desierto, pero que lo que guardaron los mandamientos, pero le faltó fe. Pregunto, quizás el temor a Hashem, mejor dicho, en las dos bases, el temor o el amor, generan energías diferentes en cuanto al precepto, las acciones que puede hacer el hombre. No le entendí muy bien la pregunta, pero... Le repito, lo que pasa es que todas las acciones tienen una base, ¿verdad? Una es el temor, otra es el amor, ¿verdad? Todas tienen esa base como base de todas. Claro. Habrá muchos sentimientos ligados a eso, pero la base esencial es amor o temor. Correcto. Existen energías que se producen en esas acciones de manera diferente, una por temor, otra por amor. ¿Podría poner un ejemplo? En las acciones que se hagan por temor produce un tipo de energía y en las acciones por temor produce otro tipo de energía. ¿Podría dar un ejemplo de eso? Sí, por lo menos el trabajo. Una persona, Rab Shaul dice que le sirvan a sus señores como si fuera al Eterno mismo, ¿verdad? Quiere decir que el servicio a esos hombres no debería ser por temor, sino por amor, con agrado al Eterno en relación a lo que usted está diciendo, con los mandamientos. Más no como hacen muchos hombres que lo hacen por temor. Cuando Él está y cuando Él no está, hacen lo que le da la gana. Claro, ahí se produjo, como dice usted, una herejía. O un mal comportamiento. O sea, usted lo explicó, no había pregunta que hacer, está bien hecho el comentario. Perfecto. Ya han dicho, dice el Rambam, que este precepto incluye también que llamemos a todas las personas a su servicio. Fíjense, que ahora, ¿cómo amo a Hashem? Bien, lo contemplo, medito en él, reflexiono, pero ahora el Rambam nos viene a decir que este precepto incluye también que amemos a todas las personas, que llamemos a las personas a su servicio. Es decir, que invitemos a los demás a tener fe en Hashem. Y la fe en él, puesto que si tú amas a alguien, dice el Rambam, lo alabarás y lo elogiarás y exhortarás a la gente a su amor. Esto es a modo de ejemplo. Así también, si has de amar a Dios con verdad según lo que llegó a ti la comprensión de su veracidad, pues entonces, sin duda, exhortarás a los necios y a los tontos al conocimiento de la verdad que tú ya sabes. Aquí vamos de nuevo a Abraham, ¿no es cierto? Como Abraham es la persona tipo de la Torá que es capaz de conquistar almas, ¿no es cierto? Todas las almas que él hizo en Harán, dice la Torá. Producto de su amor por Hashem, él invitaba a la gente a su casa, era un hombre hospedador, y a todos les anunció de este amor que él tenía por Hashem, de esta fe que tenía en Hashem. Entonces, una evidencia de que una persona ama a Hashem
es que esa persona no puede dejar de hablar de Hashem. Esa persona habla todo el tiempo de él. Le cuenta a otros sus maravillas, sus bondades, lo bueno que le ha sido, cómo lo hace con él, cómo lo ha hecho con sus problemas, con sus dificultades. Esa persona no puede dejar de comentarle y de enseñarle a los demás, a los tontos, a los necios, que Hashem es un Dios bueno y que él está enamorado de Hashem. ¿No es cierto? No un Dios bueno, él es el único Dios verdadero, el único. Entonces, eso lo transmite porque esa persona está enamorada de Hashem. Una persona enamorada piensa, habla en su amado, en su amada, y no hay otra cosa para él. No hay otro tema. Esto es igual con el Eterno. Entonces, el problema aquí es que este amor se ha enfriado, ¿no es cierto? En nuestras Keilot, las personas se enfrían su amor por Hashem. Y eso es muy grave, porque al enfriarse, ¿no es cierto?, entra la falta de emuná, la falta de fe, la falta de alegría. Cuando no hay alegría, empieza a haber tristeza, la tristeza trae pecados, y hay problemas serios luego en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque han dejado de amar a Hashem, de amarlo con esta acción diaria, continua, que es una reflexión, una contemplación, una meditación, un agradecimiento. Ya vamos a ir al Brit Hadashah. Me quedan unos minutos para verlo de ahora desde el punto de vista del Brit Hadashah. El Sifri dice, llamarás al Señor, hazlo amado a las criaturas como lo hizo tu padre Abraham, es decir, que las criaturas lo logren amar, así como Abraham enseñó a las criaturas para que lo amaran, pues fue dicho, y las almas que hicieron en Harán, es decir, las personas que él conquistó por medio del amor, es decir, tal como era Abraham, quien por cuanto que amaba, según se atestiguó el versículo, simiente de Abraham, dice el versículo, que me amó. Esto está citado en Isaías capítulo 41, versículo 8. Ahí se da testimonio que la simiente de Abraham, Abraham que lo amó, ¿no es cierto? Ahí es cuando la Torá, la Escritura dice o da testimonio de que Abraham es el individuo que amó a Hashem. O sea, cuando podemos decir, ya, vamos a buscar el tipo del amor, Abraham. Ok, vamos a buscar el tipo de la santidad o de la justicia, Yosef Asadik. Vamos a buscar el tipo de la rectitud, de la rigurosidad, Isaac. ¿No es cierto? Vamos a buscar al prototipo, al tipo de la fidelidad, porque hay que tener fidelidad con la vida que tuvo Jacob. ¿No es cierto? Entonces, hay tipos en la Torá que nos muestran, nos revelan ciertas cualidades, y Abraham es el tipo del amor a Hashem. Fíjense, vamos a ir ahora al Brit Hadashah. Vamos a ir a Lucas capítulo 7, versículo 36 al 48. Lucas capítulo 7, no tengo mi Biblia por acá, pero lo voy a leer desde acá. Okay. Uno de los fariseos rogó a Yeshua que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Ok? Yeshua se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Yeshua estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto,
cortito. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Tengo una visita aquí a mi lado, de 4 años, que me está diciendo papá. ¿Me dan un minutito? Por favor. Bien, continuemos. Entonces, estamos en el episodio de Yeshua y esta mujer. Yeshua estaba en la casa del fariseo y esta mujer se acercó y el fariseo dijo, si este fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Yeshua, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Fíjense aquí lo importante de lo que está diciendo el Mesías Yeshua. Aquí vamos a sacar principios de cómo amar a Dios. Dice, ¿a quién amó más? ¿Quién amó más? Aquel que perdonó más. Y le dijo, realmente has juzgado, rectamente, perdón, has juzgado. O sea, has dicho lo correcto. Y vuelto a la mujer, Yeshua, ¿cierto? Dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama, y a ella le dijo, tus pecados te han sido perdonados. Tenemos aquí entonces una historia preciosa. Tenemos a un fariseo, que sería el que debía 50 denarios, y tenemos a una mujer pecadora que debía 500 denarios. El acreedor va a perdonar a aquel que tiene la deuda de 50 denarios. Y también va a perdonar a la persona que tiene la deuda de 500 denarios, es decir, 10 veces más. La pregunta aquí es, ¿a quién va a amar más al perdonador, al acreedor? ¿Cuál de los dos va a amar más? Yeshua dice en su historia que a aquel al cual poco se le perdona, poco logra amar. Pero aquel al que se le perdona mucho, mucho va a amar. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Que hay que ser muy pecadores para amar mucho a Dios? No es el punto. El punto tampoco es que hay que ser no hay que ser tan justos como lo era el fariseo aparentemente para amar a Dios. Sino el punto aquí es que es quien tiene la capacidad de contemplar, por eso cité al Rambam.
¿Qué fue lo que hizo la mujer? La mujer se dio cuenta quién había o quién estaba en esa sala. O sea, la mujer pudo contemplar al amado de las naciones. Él pudo contemplar al hombre más bello de todos, ¿no es cierto? Y esa contemplación quizás escuchó cómo él hablaba, cómo él enseñaba, la Torá que había en sus labios. Esa contemplación de las palabras de Yeshua, de las palabras de la Torá, provocó en ella un amor profundo, y pudo reconocer su estado de debilidad, su pecado, y eso la llevó a humillarse. Se reconoció deudora delante del Eterno y por lo tanto se humilló delante del maestro que estaba ahí enseñando. ¿Qué fue lo que no hizo el fariseo? No tuvo la capacidad de darse cuenta con quién estaba sentado en su mesa. O sea, si el Mesías viniera a sentarse a tu mesa, Yeshua se sentara contigo a la mesa, y tú no te das cuenta que es el Mesías, que es Yeshua sentado en tu mesa, es porque has perdido todo sentido de contemplación. Perdiste todo el sentido de poder admirar al Creador. Ya no lo ves. Y por lo tanto, tu amor por Él es un amor muy pobre. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que la persona se sabe justa, comillas. Es decir, está aparentemente en una posición moral y ética tan grande que ya no necesita a Dios. Entonces, luego no puede desarrollar esta dependencia y esta gratitud por Dios. Es por eso que fíjense que las personas que están enamoradas de Hashem, aman a Hashem, hacen como lo hizo esta mujer. Se movió, buscó un perfume, el más caro que había, y empezó a orquestar todo un servicio. En un instante corto, ella quiso demostrar todo lo que amaba al maestro, amaba la enseñanza del maestro. Y eso es debido a que estaba profundamente agradecida por las enseñanzas de Yeshua. Las palabras de la Torá provocaron en ella un amor, ¿no es cierto?, profundo. En cambio, en el fariseo, las mismas palabras no provocaron nada. No provocaron una alegría, un contentamiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que entonces intentar meditar. ¿Por qué a unos esto los emociona? ¿No es cierto? Al punto de que se estremecen, de que se alegran, de que para ellos esto es la vida no. La vida no es vender, no sé, vender algo, ser vendedor de algo, trabajar en algo, dedicarse a algo, tener un oficio. Esa no es la vida. La vida para ellos es esto, es conocer a Dios y amarlo. Eso es la vida. Y pasar cada prueba, cada situación con fe, vencer cada batalla de la vida, con amor a Hashem. Para algunos esto es la vida, pero para otros esto no es la vida. Esto es un momento de religión, un momento religioso, un momento donde quizás acallamos un poco la conciencia de lo malo que somos, de lo egoísta que somos, de lo frío que somos. Acallamos la conciencia, nos dura una semana y luego volvemos, ¿no es cierto?, al próximo sábado a acallar de nuevo la conciencia y vivimos así. En cambio, no sentimos un verdadero apego, un verdadero amor. El primer deudor, debía tan solo 50 denarios, ¿no es cierto? Por lo que cuando fue perdonado, su gratitud para con el rey, es decir, el que le perdonó su deuda, fue una gratitud limitada y por ende su amor por él no se acrecentó. Hay personas
que no sienten ni logran entender la generosidad con la cual Hashem gobierna sus vidas. Ese es el punto. No pueden desarrollar amor por Hashem. Porque incluso cuando ellos piensan que tienen algo material, un logro académico, un sueldo bueno, un buen pasar en la vida, ellos se apropian de eso y piensan que es por causa de eso o de ellos que lo tienen. Y es imposible que puedan, ¿no es cierto?, obtener amor por Hashem porque ellos son el centro de todo. O sea, no son malos porque ellos dicen yo no soy malo, a mí Dios no me ha perdonado tanto. Y por lo tanto no se sienten deudores. No se sienten deudores del Santo Bendito. Pero ¿saben por qué es eso? Eso es porque la persona no ha desarrollado eso. Eso es un engaño. Eso es porque la persona no ha desarrollado la contemplación de la eternidad, del Santo Bendito. La persona no ha podido meditar, contemplar lo grande que es Hashem. No sé si a usted le ha pasado, pero de pronto usted está conectado con eso, en una tefilá, en una oración, estudiando la Torá, y de pronto usted lo ve a Hashem, ve su inmensidad, ve su grandeza. Cuando yo digo lo ve con el entendimiento. Y usted se siente tan, pero tan pequeño, tan limitado. Y de pronto siente que no sabe nada. Y de pronto siente que es tan insignificante, un punto tan insignificante en esta historia, en esta vida. Pero ¿qué es lo que produce todo eso? Produce un apego y un amor, ¿no es cierto?, por el Santo Bendito. Pero las personas que no pueden hacer este ejercicio, no pueden amarlo y no pueden ir más allá. Ese es el problema al que se le perdonó 50 denarios. Quien no logra comprender que en realidad su vida es como el polvo de la tierra, que sus obras de justicia, si es que las tienen, ¿no es cierto?, como dice el profeta, son como un trapo de inmundicia, no puede acrecentar su amor por Hashem. Lo que Yeshua está enseñando aquí, ¿no es cierto?, es el principio o la base de cómo desarrollar nosotros un amor por Dios. Y este amor por Dios se desarrolla en base a la contemplación, como hemos dicho, a la meditación y sobre todo en base a la gratitud. Seamos personas que estén acostumbradas a dar gracias. Y eso nos enseña el Brit Hadashah. Que podamos nosotros amar a Dios por medio de estas tres cosas: contemplación, meditación y gratitud. Seamos personas agradecidas, verdaderamente. No demos gracias por cosas materiales, no. ¿Sabes por qué tenemos que dar gracias? Tenemos que dar gracias por quienes somos y por dónde estamos, o sea, en el nivel, en el punto de vida en espiritual en la que estamos. O sea, miren, acá en Chile a las personas que se portan mal tienen muchos apellidos y palabras, ¿no es cierto? Yo les digo los pinganillas, son pinganillas. Cuando usted se encuentra con personas que tienen una vida así, totalmente desordenada, una vida terrible, una vida con problemas, drogas, alcohol, pleitos, violencia, asesinatos, o sea, eso existe, eso es real. O sea, uno lo ve aquí en Chile, lo ve en Venezuela, lo ve en todas partes. Cuando uno se da cuenta el nivel que uno tiene de vida, un nivel tranquilo, ¿cierto?, con paz, con Torá del Eterno, con una palabra del Eterno, a veces un poco con un problema por aquí, un problema de pronto grande, pero siempre con un corazón confiado en Él, con una esperanza, con una palabra que te ayuda, que te afirma, que te alimenta, incluso a veces enfermo, con un problema, pero Hashem lo ilumina todo, lo llena todo. Entonces nosotros nos damos cuenta realmente quiénes somos. Y esto es lo que yo quiero que piensen, hermanos queridos. Pensemos y agradezcamos por ser quienes somos. Esta es la diferencia entre servir a Dios y no servirle. Hay una diferencia, dice, te enseñaré el libro de Malaquías. La diferencia que hay entre aquel que sirve a Hashem
y aquel que no le sirve. Y esta identidad es la que nos tiene que afirmar hacia adelante. Nosotros somos hijos de un rey y como tales nos comportamos como hijos de un rey. No se ve bien que el hijo del rey vista vestiduras de pordiosero, vista vestiduras feas, sucias, se comporte y hable mal, que ande quejándose, refunfuñando todo el día. No se ve bien que un hijo del rey se comporte así. Él es hijo de la corona, de la realeza. O sea, escuchen hermanos, el pecado a nosotros y todas estas malas cosas no es para nosotros. O sea, eso no es para nosotros. Nosotros no vamos con esas cosas. Nosotros estamos hechos, nuestra identidad está hecha para otras cosas. Somos hijos de un rey que nos ha vestido con bonitas vestiduras, con bonitas palabras, que nos ha hecho merecedores, si es que lo somos, de él, de su Torá. Podemos iluminar con todo su consejo nuestras vidas. Y si realmente sabemos quiénes somos, nunca, pero nunca vamos a fallar. O sea, nunca vamos a volver atrás. ¿Quiénes vuelven atrás? ¿Quiénes retroceden? Como dice el libro de Hebreos, no retrocedáis, no seáis como los que retroceden para perdición. ¿Quiénes son los que retroceden? Son las personas que no tienen identidad. Identidad, esa es la palabra. Entonces, nuestro amor por Dios va a definir nuestra identidad. La identidad. ¿Te sientes hijo de Dios? ¿Te sientes judío? ¿Tú eres judío? Vive como tal. Pero no vivas a media. Vive con todo. De manera apasionada, ferviente. Guarda los preceptos. Lucha por eso. Entrégate a esa verdad. Seamos personas convencidas. No hay peor que una persona que no está convencida de lo que hace y de lo que vive. Seamos personas totalmente convencidas de lo que creemos, de lo que hacemos, de lo que enseñamos, de lo que vivimos. Con esto quiero terminar. El rey David decía, hablando de esta parábola, ¿no es cierto? Quiero hacer esta conexión con esta enseñanza de Yeshua con lo que decía el rey David. El rey David decía, veo al Señor siempre delante de mí. ¿Qué significa eso? La mujer de esta enseñanza, de esta parábola, que trajo su perfume, lo derramó delante del Mesías, ella pudo ver al Mesías, lo pudo contemplar. Llegó al nivel de la contemplación y el nivel de la contemplación le trajo amor. El rey David también pudo contemplar al Mesías, por eso dice el libro de los Hechos, que así dijo el rey David. Veía al Señor siempre delante de mí, sentado a mi diestra, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes de ese versículo? Eso está en el libro de los Hechos. Pedro lo cita cuando le predica a la multitud. ¿Qué significa que David veía siempre al Señor delante de mí? ¿Qué significa eso? Significa que él pudo ver la grandeza del rey de Israel, pero lo pudo ver en todo, en todas las cosas. O sea, cuando usted, por ejemplo, lea un salmo, usted ve ahí al Mesías. Cuando usted estudie la Torá, ve ahí el ejemplo del Mesías. Cuando usted estudie una Guemará, un Talmud, cuando usted estudie algo dentro del judaísmo, cuando usted vea a nuestros rabinos, miren lo que acabamos de hacer, no sé si se dieron cuenta. Leímos al Rambam, los primeros 30 minutos de nuestra clase fueron estudiar lo que dijo el Rambam. Para darle la razón al Rambam, ¿no es cierto? Fuimos al Brit Hadashah y leímos esta historia, que tiene que ver con el amor por el Mesías y obviamente con el amor por Hashem. ¿Cómo esta mujer llegó a amar al Mesías? Por medio de la contemplación, por medio de la gratitud. Se dio cuenta, contempló el amor divino que había por ella y por eso es que lo amó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les quiero decir? Que el Mesías está en todo. Las enseñanzas del Mesías, el espíritu del Mesías, es el espíritu que tenían los profetas.
Primera de Kefa dice que ellos profetizaban de acuerdo al espíritu del Mesías que había en ellos. Entonces, cuando usted lee la Torá, cuando usted escucha a los sabios, cuando usted escucha a los rabinos hablar, ellos están hablando por el mismo espíritu, el espíritu del Mesías. Y eso es lo que quiere decir el versículo, que dice, veía al Señor siempre delante de mí. En todas las cosas buenas que hay, está el espíritu del Mesías. Y eso, ¿sabe cuando uno lo logra ver? Cuando uno lo ama. Cuando uno ha desarrollado ese amor y esa contemplación, ¿no es cierto? Que ha terminado en un amor profundo por Yeshua y por el Eterno. Me acuerdo mucho de mi hermano Evet Belej, de su amor que él tenía por el Mesías. Uno lo escuchaba hablar a él y uno decía, este hermano, este hombre, tiene un amor profundo por el Mesías, un amor, pero una relación con el Mesías muy profunda de amor, no de temor, de mucho amor, de mucho amor. Y ustedes que son de coro, se deben acordar de él, ¿no es cierto? Cómo él hablaba, cómo él enseñaba. Y todo ese ejemplo, ¿no es cierto?, que quedó de su amor por él, ahora ustedes son los encargados de perpetuarlo, de enseñarle a las siguientes generaciones a desarrollar este amor, ¿ok? Este amor por Dios, este amor por el Mesías. Y eso es mitzvah número 3, Ahavat Hashem, amor por Hashem, desde el punto de vista del Rambam, contemplación, meditación, reflexión, invitar a otros, ¿no es cierto?, a amar al Eterno como lo hacía Abraham Avinu. Estamos haciendo un pequeño repaso y resumen a la luz de las enseñanzas de Yeshua. Lo vamos a seguir estudiando este precepto, porque si sigo entrando, tengo mucho más por decir, ya nos daría más de una hora la clase, ¿ok? Así que voy a dejarlo a mi pastor Vladimir, que quiera hacer un comentario. Parece muteado, pastor Vladimir. O no se escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Ya, ok. Bueno, no sé si es pregunta o comentario, la verdad. Son dos cosas más que nada. Una, el rey David, precisamente nuestro rey David, la escritura dice que él moraba en el corazón de Hashem. De por ende es una expresión que es única de él, que nadie más en la escritura se ha expresado el Eterno respecto de él. La otra que podríamos quizás igualar de alguna manera, precisamente la que usted, Moré, especifica respecto a Abraham, en el sentido que Abraham era mi amigo. O sea, podemos especificar ahí de parte del Eterno una cercanía precisamente hacia nuestros padres. Ahora, en el contexto de David, puntualmente, vemos de él siempre a pesar de todo el proceso que vivió y al nivel que él llegó a ser uno de los reyes más determinantes y mucho más nombrados precisamente de todos los reyes, el que pudo unificar de alguna manera a Israel, nunca se muestra una imagen de que él se haya creído como rey. O sea, ¿cómo decirlo? Nunca se ve en una postura de él como superior o como sintiéndose en el papel de rey. Siempre yo veo la imagen de David precisamente como alguien con una postura entendiendo que todo ha sido por una obra de gracia, que él inclusive en uno de los salmos dice, gusano soy. O sea, él siempre se aminora, él siempre baja su nivel frente al Altísimo. Él nunca se destaca o nunca dice, o inclusive por lo que él hizo, por los logros que pudo haber hecho, él nunca sobresale o nunca trata de sobresalir. ¿Será eso uno de los atributos que quizá uno también debiera siempre ejercer, luchar, uno de los que siempre las colectividades debiéramos tratar de fortalecer,
tratar de reconfigurar nuestro pensamiento, reentender que todas las cosas que tenemos simplemente son un acto de misericordia del Santo Bendito. Y lo otro es que Rab Shaul, precisamente en el texto de el tan conocido 1 Corintios, ¿cierto?, del capítulo 13, que es prácticamente una poesía lo que habla cuando habla del amor, ¿cierto? Y ahí expresa, porque el concepto amor de repente es muy filosófico a nivel humano, pero en el contexto de la Torá tiene que ver con un compromiso, más que un sentimiento, tiene que ver con un asunto de verdad. O sea, qué tan auténtico o qué tan firme es mi palabra respecto a lo que yo hago. Entonces, precisamente él va comentando y la exposición que él hace, según mi impresión, es un proceso que también va en el sentido de la madurez. Por eso termina hablando, diciendo que antes como éramos como niños, hacíamos cosas de niños, íbamos a jugar a la pelota, jugábamos videojuegos, pero ahora ya esas cosas, como dice, de a poco van pasando. A nivel espiritual o de colectividad, yo entiendo que también tenemos esos procesos de inmadurez, procesos en los que de repente decimos cosas que a lo mejor no debiéramos haber entrado, pero el proceso del amor tiene que ir creciendo y debiera ir precisamente produciendo en nosotros un mayor compromiso, una, una, una palabra de verdad, auténtica, que inclusive va más allá de mi deseo o más allá de mis metas, inclusive de mis anhelos, sino que va en un bien, obviamente, a ver, ¿cómo decirlo? En un bien más mayor que el mío propio. Por eso precisamente, y la escritura lo expresa, al final dice, todo dejará de ser, lo dice precisamente Rab, todo dejará de ser, pero lo que nunca va a dejar de ser es el amor. Y, y puede que a lo mejor nosotros a veces siento que hablamos mucho, predicamos muchas cosas, y a lo mejor, More, no hemos desarrollado bien el concepto de uno de los pilares fundamentales de nuestra fe, po. Y siempre decimos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿cierto? Y después seguimos diciendo, ya amarás al Señor tu Dios, pero la verdad es que creo que a veces me da la sensación que, como usted dice, la verdad es que no sabemos amar al Eterno. Aún no desarrollamos la capacidad de un amor verdadero, genuino y auténtico. Porque a lo mejor estamos muy entretenidos, el mundo nos entretiene mucho, o nos desenfoca realmente el objetivo de los modelos exactos y realmente contundentes, los cuales nosotros deberíamos fortalecer sobre nuestras vidas. Totalmente de acuerdo, pastor. Nos faltó hablar un poco más del tema práctico que tocó el pastor, que vemos reflejado ahí en 1 Corintios 13 y hay otros muchos versículos que hablan de amor a Dios y de amor al prójimo y cómo estas cosas están unidas y cómo también lo que citó el hermano Ventorá respecto de guardar los mandamientos está unido al amor, ¿no es cierto? Si vosotros me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, eso hay que desarrollarlo, todo eso lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Vámonos con esta idea de acrecentar nuestro amor por Él. Y en lo práctico, yo les invito a que todos los días, 5 minutos, ojalá más, en la mañana siempre, en sus oraciones de la mañana, den muchos minutos para reflexionar, para meditar y para ser agradecidos. Que se acrecente el amor y la gratitud en ustedes. Den gracias por todo, den gracias por todo. Den gracias por lo que tienen, por lo que no tienen, por lo espiritual, por todo, por las enseñanzas. Llenen su corazón de gratitud, llenemos nuestro corazón de gratitud. Van a ver cómo uno, al ser una vasija limpia y preparada, va a recibir de vuelta mucho amor de Dios. Y ese amor va a transformarse en más amor. Termino diciendo esto, algo así como un poco más espiritual, no sé, una experiencia. Iba manejando hace poco. Y siempre cuando voy manejando me pongo a hablar con el Eterno. Yo creo que es como el momento que el Eterno aprovecha de hablar conmigo porque no estoy con el celular en la mano contestándole a los clientes. Entonces, estoy manejando y como manejo mucho para poder salir de mi casa, me alejo mucho, por lo menos 1 hora,
me pongo a hablar con el Eterno y ahí a veces la gente pasa por el lado mío y yo estoy llorando, así. Y dirán, ¿qué le pasará a esta persona? Está llorando y yo estoy hablando con el Eterno ahí muy emocionado. Y resulta que iba hablando en una de esas oraciones y el Eterno vino al auto muy, pero muy, muy fuerte. La presencia del Eterno la sentí muy fuerte, muy fuerte. Y él me dijo, mira, hijo mío, con el amor que yo amo a mis hijos. Mira, hijo mío, con el amor que yo amo a mis hijos, cómo a cada uno lo amo y cada uno de ellos es distinto, uno de otro. Todos son diferentes y distintos. Y yo los amo a cada uno con el mismo amor. Me dijo, mira, hijo mío, cómo yo a cada uno de mis hijos los amo con el mismo amor. Oh, y sabe que a mí eso me fue fue tan como profundo, tan esclarecedor, porque uno, le digo, hermano, uno a veces piensa, o no sé, si es que lo piensa, pero creo que nos falta mucho como ser familia de Dios. No sé si me explico. Nos falta mucho esto de el hermano, no tomar al hermano y destrozarlo, hablar mal de él. Nos falta tener compasión de nuestros hermanos, querernos, ayudarnos, orar los unos por los otros, fomentar el amor, la unión. ¿Y por qué? Porque cuando yo ayudo a un hermano, estoy ayudando a un hijo de mi padre. Y resulta que ese hijo de mi padre lo ama igual como me ama a mí, con el mismo amor. Y a él no lo ama más que a mí, ni a mí me ama más que a él. A todos nos amas por igual. Y es por eso que es tan grande para él cuando yo logro extenderle una mano a mi hermano. O cuando yo me doy un momento para orar por él, para pedir para que a él le vaya bien, para pedir para que a él se le arreglen sus problemas, o para meterme la mano en el bolsillo y ayudar a mi hermano. Todas esas cosas, hermano, hacen que seamos, todas esas cosas revelan el amor de Dios en nosotros, para nosotros, y hacen que verdaderamente se cumpla lo que dijo nuestro amado Mesías Yeshua. En esto sabrán que son mis discípulos, en que ustedes se aman los unos a los otros. Entonces se dan cuenta que hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer. Amén. El mandamiento del amor uno dice algo chiquitito, así como simple, ¿no? Si usted lo desarrolla es muy profundo y muy bueno. Amén. Le damos gracias al Eterno por esta oportunidad de este estudio de Torah que tuvimos, ¿no es cierto? Gracias a nuestro pastor Vladimir, que nos acompañó con su presencia, a nuestro rabino Joseph allá en Maracaibo, que el Eterno le bendiga, le envíe refúa Shelemá, refúa Guf, ¿no es cierto?, ahí para su cuerpo, para su alma, y que prontamente el Eterno le dé una sanidad completa. A nuestros hermanos de Maracaibo, Jesús de Maracaibo, Miriam, Batrut y a Ezra de Maracaibo, y a toda mi familia querida ahí en Coro, ¿cierto? A mi hermano Ventorá, a mi hermano Gamaliel, a mi hermano David, a mi hermanita ahí, y a mi hermana Marta. A todos, que el Eterno les bendiga mucho, y a mi hermano Héctor, como siempre el hermano Héctor ahí asistiéndonos y sirviendo al Eterno también. Amén. La clase va a quedar grabada, así que luego la comparten, y acuérdenme para enviarles los 2 apuntes de las 2 mitzvot que ya vimos. Este apunte no lo voy a mandar hasta que lo terminemos, porque yo creo que el desarrollo de esta mitzvah nos queda mucho todavía por desarrollarla en el Brit Hadashah. ¿Ok? Nos despedimos. Que el Eterno les bendiga mucho. Shalom, shalom.